era que no se establecía la procedencia del recurso de revisión administrativa en este artículo. Si bien es cierto que se determinaba que podían impugnarse las decisiones del Tribunal de lo Contencioso Administrativo a través de los medios establecidos para impugnar sus resoluciones, y que podía entenderse que esto estaba considerado como la posibilidad de impugnarla a través de un recurso de revisión administrativa, lo cierto es que no había un artículo específico de procedencia. Entonces, al no determinarse cuáles eran los supuestos de procedencia, la segunda sala llegó a la conclusión de que este recurso no era posible. Entonces se reformó, y bueno, pues ustedes, les digo, están más enterados que yo de cómo ha sido la historia de esta situación. Sin embargo, debo mencionarles que en materia contenciosa administrativa, el hecho de que las partes que integran este procedimiento sea un particular en contra de las autoridades, y que el tipo de resoluciones que se combate pudieran en un momento dado ser complejas, porque en ocasiones pues combatimos la determinación de un crédito fiscal, combatimos pues las multas, los recargos, en ocasiones las actualizaciones, o en ocasiones estamos combatiendo en una misma decisión la determinación de diferentes tipos de impuestos que se nos están cobrando. Entonces, esto hace que las resoluciones pues tengan cierta complejidad en relación con los actos que estamos combatiendo. Y esto hace que las declaraciones de nulidad o de validez puedan ser totales o parciales, dependiendo lo que estemos reclamando y dependiendo lo que hayamos logrado probar para que se nos declare o no la nulidad del acto que estamos impugnando. Pero además, esa nulidad hasta dónde satisface o no las pretensiones que nosotros tenemos. Entonces, aquí surge una situación importante. En una complejidad de actos que se combaten en los juicios contenciosos administrativos, les decía, las resoluciones pueden ser complejas, pueden tener diferentes apartados. Y esto origina que en el momento en que se quiere combatir esta decisión, tanto por parte de los particulares como por parte de las autoridades, haya ciertas discrepancias, sobre todo en determinar si la resolución es o no favorable. Si nosotros combatimos como particulares una decisión en juicio de amparo, que es el medio idóneo para hacerlo, lo que va a resultar primero que nada es acudir al artículo 170 de la actual ley de amparo, en donde nos van a decir cuál es la procedencia del juicio de amparo directo para combatir este tipo de decisiones. Todos sabemos que el procedente es el juicio de amparo directo, pero recuerden que en la primera fracción del artículo 170 de la nueva ley de amparo es como el cajón desastre, es la que de alguna manera nos da la procedencia genérica del juicio de amparo. Este artículo, en su primera fracción, lo que nos está diciendo que procede el juicio de amparo directo respecto de todas aquellas decisiones que pongan fin a juicio o las sentencias que se dicten por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, o laudos que de alguna manera resulten impugnables en juicio de amparo, es decir, que son desfavorables. Tenemos el principio de afectación para la procedencia del juicio de amparo. Entonces, en esta primera fracción siempre nos estaremos refiriendo a aquellas sentencias en las que fuimos parte, pero que siendo parte no obtuvimos la razón. Entonces, al no obtener la razón, estamos en posibilidades de impugnarlas a través del juicio de amparo. Aquí no tenemos ningún problema de determinar realmente hay violación, hay afectación al interés jurídico. Pues sí la hay, porque si la sentencia es desfavorable, pues evidentemente estamos resintiendo una afectación y esto nos abre la procedencia del juicio de amparo. La que nos ha dado un poco de lata, y es a la que me quiero referir en esta ocasión, que ha dado lugar a una interpretación por parte de la segunda sala, que dio lugar a muchísimas discusiones y que incluso los asuntos se quedaron aplazados en varias ocasiones porque fue difícil ponernos de acuerdo, fue la interpretación de la nueva fracción segunda del artículo 170 de la nueva ley de amparo. ¿Qué es lo que nos dice esta fracción? Y si hay que leerla porque todavía no me la sé. La nueva ley de amparo todavía tiene cosas que no encontramos fácilmente, que se nos complican un poquito en cuanto a su localización, porque estuvimos acostumbrados muchos años a la ley anterior. Bueno, esta fracción segunda del artículo 170 lo que nos dice es
que procede el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin a juicio dictadas por tribunales contenciosos administrativos. Es decir, esta está dedicada a ustedes. Sí, está, pero para ustedes definitivamente. Contenciosos administrativos cuando éstas sean favorables al quejoso. Para ello, fíjense, pero aquí está poniéndonos ya una primera condición, cuando sean favorables al quejoso. Para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de normas generales aplicadas. Aquí ya encontramos una primera restricción en cuanto a la posibilidad de impugnación del juicio de amparo. Y luego dice, en estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contenciosa administrativa prevista en el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Tribunal Colegiado de Circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contenciosa administrativa y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se abocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo. Como ven, está dando muchísimos requisitos para la procedencia del juicio de amparo que la ley de amparo anterior no tenía. La ley de amparo anterior lo único que determinaba, bueno, si se trata de una resolución que no te es favorable, que proviene de un tribunal jurisdiccional, pues estás en posibilidades de impugnarla en juicio de amparo. Ahora, ¿qué sucede cuando estamos en presencia de una sentencia que se dicta en un tribunal de lo contencioso administrativo, que nos dicta, que bueno, si se nos declara la validez de la resolución impugnada, pues no tenemos ninguna duda de que el juicio de amparo es procedente? Pero recordarán ustedes que ya desde la ley de amparo anterior se habían presentado algunas cuestiones para determinar si realmente había una sentencia que nos era favorable o desfavorable, como por ejemplo, se declaraba la nulidad para reponer algún procedimiento, para una cuestión de carácter formal. Entonces se decía, bueno, si hay una nulidad, pero realmente es una sentencia que le es totalmente favorable, pues no necesariamente, porque no satisfizo todas sus pretensiones o es una nulidad para efectos y él hubiera querido una nulidad liseyana. Entonces, cuando eso sucedía, había jurisprudencia de los tribunales colegiados en el sentido de decir, sí, obtuviste una resolución favorable, pero como no satisfizo todas tus pretensiones y tú quieres que se te dé una nulidad mayor, pues entonces estás en aptitud de poderla impugnar a través del juicio de amparo porque entendemos que no es una resolución totalmente favorable. Sin embargo, ahora la nueva ley de amparo está estableciendo una primera situación, que cuando se trata de resoluciones emitidas por ustedes, por los tribunales contenciosos administrativos, si se trata de una resolución favorable, aquí ya parte de una situación muy especial, ya diciendo, no estamos en el caso de una resolución que te está afectando sin ningún problema porque tengas un resolutivo que es adverso, no, una resolución que de alguna manera es favorable, entonces puedes venir al juicio de amparo siempre y cuando nada más hagas valer cuestiones de constitucionalidad, la autoridad demandada haya promovido el recurso de revisión correspondiente y ese recurso haya sido procedente y sea fundado. De lo contrario, pues no te voy a analizar tu demanda de amparo. ¿Qué pasaba durante la vigencia de la ley de amparo anterior? Porque estas situaciones igual se presentaban antes de la nueva ley de amparo. Igual había resoluciones que aunque tuviéramos una sentencia de nulidad, considerábamos que era posible impugnarlas en juicio de amparo. ¿Y qué era lo que sucedía? Que en muchas ocasiones o en parte de la sentencia era impugnada por el particular y parte de la sentencia era impugnada por la autoridad en revisión fiscal o en revisión administrativa. ¿Qué hacían los tribunales colegiados? Este artículo no existía y esto era motivo para que no se admitiera el juicio de amparo. Pues no, porque ¿qué era lo que hacía el tribunal colegiado? Pues admitía tanto la revisión como la sentencia, como el juicio de amparo, y en el momento en que iban a resolver, sopesaba cuál de las dos tenía preferencia en su análisis. Si el asunto que se ventilaba en la demanda de amparo abarcaba con mayor amplitud la litis a dilucidar, pues entonces estudiaba primero la demanda de amparo y en muchas ocasiones esto dejaba sin materia el recurso de revisión fiscal.
O al revés, si el problema planteado por la autoridad tenía una mayor envergadura para obtener una decisión que pudiera abarcar incluso lo que se estaba impugnando en el juicio de amparo, pues el tribunal colegiado bien podía estudiar primero la revisión fiscal y sobreseer en el juicio de amparo una vez que había analizado la revisión. Pero esto quedaba realmente al arbitrio del tribunal colegiado una vez que realizaba el análisis en el caso concreto. No había un artículo que nos dijera qué medio de defensa era el que debíamos analizar de manera preferente. Analizaba el tribunal colegiado el que consideraba en el caso concreto debía ser el procedente. Entonces, así se manejó durante muchísimos años. Sin embargo, con la emisión de la nueva ley de amparo, pues se establece esta fracción segunda del artículo 170, pues determinando estas situaciones que les he mencionado. La primera de ellas, que se refiere a que se trata de una sentencia emitida por tribunales contenciosos administrativos que sea favorable. Y aquí encontramos un primer problema de discusión al seno de la segunda sala. ¿Qué entendemos por una sentencia favorable? Excuso decirles, no nos poníamos de acuerdo, porque todo el mundo tenía su versión muy diferente de lo que entendíamos por una sentencia favorable. Había quien decía, sentencia favorable es aquella que le declaró la nulidad. Sentencia favorable es aquella que declaró nulidad lisillana. Sentencia favorable es aquella que satisfizo todas sus pretensiones. Entonces, había diferentes opiniones de lo que debíamos entender por sentencia favorable, y recuerden que cuando menos necesitábamos 3 votos para poder emitir el criterio respectivo. Entonces, cuando no tuvimos un consenso desde un principio en definir qué era una sentencia favorable, pues optamos por buscar una solución ecléctica, una solución intermedia. Entonces, recuerden ustedes que desde antes se decía, si una sentencia es favorable porque declaró la nulidad para efectos, pero no satisfizo todas sus pretensiones, se ubicaba incluso en la fracción primera. ¿Por qué razón? Porque se decía, es una sentencia realmente desfavorable. ¿Por qué? Pues porque no satisfizo todas sus pretensiones y esto le da interés jurídico para reclamar. Entonces esto motivó confusiones en esta discusión que teníamos ahora de qué era una sentencia favorable y de qué no lo era. Entonces, para evitar mayores discusiones, nosotros llegamos a la conclusión siguiente. Si te declaran la nulidad, ya es una sentencia favorable, por la razón que sea. Por supuesto que es una sentencia favorable. Ahora, lo que era necesario distinguir, decíamos, es en una sentencia favorable y una sentencia favorable en apariencia. Sin embargo, el concepto fue muy difícil de manejar y dijeron, no, lejos de crear seguridad jurídica, vamos a crear más confusión. Entonces, para efectos de emitir un criterio que sea viable y que sea aplicable por todos los tribunales, vamos a determinar que sentencia favorable es aquella que tiene un resolutivo en el que nos está declarando la nulidad de la resolución. Ahora, esa nulidad de la resolución, mucha, poca, formal, material, por algunos actos sí, por otros no, sí, efectivamente puede darse y nosotros estamos acostumbrados a que esto es muy común en este tipo de resolución. Pero desde el momento en que se estableció un resolutivo de nulidad, lo que tenemos que hacer ahora es determinar si ese resolutivo de nulidad, qué tan intenso fue. ¿Satisfizo todas tus pretensiones? ¿No las satisfizo? ¿Se refiere exclusivamente a cuestiones formales? ¿No se refiere a cuestiones formales? Bueno, pues esa, dijimos, ya va a ser el análisis que va a realizar el tribunal colegiado en el momento en que decida cómo va a entrar al análisis de fondo. Entonces, por esa razón, se dejó un concepto muy abierto de lo que entendíamos como sentencia favorable. ¿Para qué? Para que quedara a valoración del tribunal colegiado el determinar el orden en el estudio de la revisión fiscal o de la revisión administrativa y la demanda de amparo. No quisiera entrar en más detalles de la resolución favorable porque les digo, en la sala fue motivo de una gran discusión y optamos definitivamente en una manera casi consensual en dejarla de esta forma, exclusivamente con un resolutivo de nulidad
pero que de alguna manera implicaba un análisis específico al caso concreto para poder determinar hasta qué grado esa nulidad podía constituir o no una resolución en la que permitía el análisis en el juicio de amparo de esta resolución impugnada. Otra de las situaciones que se marcaba en este mismo artículo era precisamente que teniendo resolución favorable solamente se podría hacer valer el recurso de revisión si es que se aducían cuestiones de constitucionalidad de la ley aplicada. Entonces aquí teníamos un problema muy serio, porque se dice, si está restringiendo el legislador, primero que nada que se trate de una resolución favorable, segundo que existiendo una resolución favorable solamente puedes hacer valer el juicio de amparo por cuestiones de constitucionalidad de la ley aplicada. Entonces aquí